y realizamos un especial con una visita que habíamos tenido a nuestra localidad de Ramón Verón. Ramón Verón, exactamente, un ex detenido que estuvo en uno de los centros clandestinos, principalmente la fábrica militar Domingo Mateu de armas portátiles en la ciudad de Rosario. Bueno, un documento que es digno de poder compartir con todos ustedes. Y hoy está trabajando Ramón Verón en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, en su sede en Rosario. Y cuando estuvo visitándonos nos contó el siguiente testimonio que nosotros estamos utilizando para este informe. A la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General. Bueno, soy Ramón Verón, rosarino, nacido en Rosario, tengo 55 años y en el año 70 me encuentra en medio de las revueltas rosarinas, pensando que esa era una forma de encontrar el bienestar, reclamando derechos cercenados y resistiendo, digamos, a situaciones que parece que nadie compartía porque éramos tanto que eso nos confirmaba que era así. Fue detenido y pasando por todo lo que después la sociedad conoció y confirmó que fue así, desgraciadamente fue así, los tormentos, los asesinatos, torturar delante de tu familiar, porque la cosa de detener a mi viejo, a mi hermano, a mi compañera, era a los hechos de hacerte sentir, digamos, que no eras nada y que tenían todo el poder y que podían hacerte lo que querían y bueno, hacerte hablar y decir cosas que podían ser ciertas o no, porque uno terminaba dando nombre de gente que ni conocía o direcciones y donde, bueno, ahí vos un poco implicaba a inocentes absolutamente, digamos, porque era tanta la presión de que queremos un nombre, queremos una dirección, porque bueno, te estaban torturando a tu hermano al lado tuyo. Eso como un mecanismo habitual, digamos, de la fuerza represiva, como un método también de someter al miedo, y creo que hoy la sociedad todavía está transitando, digamos, por todos esos miedos, a veces desplazado, digamos, por otras cosas, como se habla así genéricamente de la inseguridad, pero yo no sé si no está atado también a estos miedos tan viejos, que parecen tan viejos pero que están tan presentes. Y bueno, fue pasar de muy poco tiempo a una situación nueva, porque el centro clandestino fue una incertidumbre absoluta, y después, bueno, en la cárcel casi 6 años, 5 años y 8 meses, había alguna certidumbre de que algún momento terminaba, pero bueno, tampoco era tener la seguridad que la vida seguía valiendo, o que podía salir uno con vida, digamos. ¿Cómo recordás, Ramón, este último día que después salís de este centro clandestino? ¿Cómo fue ese último día? Fue terrible, digamos, porque mi detención con Hilda Cardoso es prácticamente la delación por parte de mi padre. Pero es toda una cadena de sufrimiento, porque en realidad el único que sabía dónde vivía yo era mi padre. Un hombre de 44 años, es decir, yo ya lo superé en 11 años. Trato de imaginarme yo a los 44 cómo era. Y mi hermano, que también estaba siendo torturado con 17 años de edad, él es el que un poco le dice a sus torturadores que el que sabe dónde vivo yo es mi papá. Entonces a mi viejo lo largan del centro clandestino. Y él inocentemente, bueno, vuelve a su casa, él era camionero,
quiere agarrar el camión y mi abuelo, su papá, mi abuelo paterno, digamos, el padre de mi papá, le dice que no vaya en el camión a avisarme a mí, que vaya en otra cosa, pero eran las 2 o 3 de la mañana. Así que él de un lugar como 30 cuadras se va caminando. Obviamente lo seguían, él se ve que no se dio cuenta. Cuando llegó cerca de mi casa, porque era bastante lejos, lo vuelven a secuestrar. Y ahí lo amenazan que si no me entregaba a mí, lo iban a matar a mi hermano, que lo tenían en otro auto. Y mi papá accede a eso, accede y nos entregan. Bueno, cuando él se da cuenta, después de casi 6 años, que Hilda no aparece, él siempre vivió con mucha culpa. De la libertad. Vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia. Tiene lo bueno, digamos, de estar con vida, pero vos empezabas a sentir que había gente que no estaba. Y personas como mi papá que venía y te decía eso. Eso fue durísimo. Desde ahí en más uno empezó a ver que la vida era difícil y lo que nos esperaba después, los sufrimientos en las cárceles, los traslados, las amenazas de tirarnos al mar en cada traslado de los aviones Hércules cuando nos llevaban al sur, o en cada traslado que hacían, porque permanentemente nos llevaban de una cárcel a otra, y todo era en aviones militares, y jugaban, se divertían con eso. Dice, bueno, abran la compuerta de atrás que tiramos 10, y uno, bueno, nunca sabía si era cierto o no. Así que pensar que uno podía vivir fue muy importante, muy bueno. El instinto de preservación uno creo que todos lo tenemos, pero después vino todo esto, digamos, cómo procesar todo esto. ¿Cómo sentiste el día en que volvía la democracia en la Argentina? Una gran alegría porque veíamos la noche que se iba y la gente que salía a la calle, los cierres de campaña nosotros seguíamos detenidos. Pero ya en la cárcel de Rawson nos habían puesto una radio y después a mí me volvieron a trasladar en el mismo periodo ahí a Devoto, en Buenos Aires, y los compañeros ahí tenían un televisor blanco y negro. Y vimos algunos cierres de campaña en la 9 de julio, impresionante, tanta gente. Y eso, bueno, a nosotros nos despertaba la esperanza de que nuestra libertad podía estar cerca. Igual ya se iba enquistando y metiéndose por nuestras venas el tema de las pérdidas, de las desapariciones, que no imaginábamos que iban a ser así. Nosotros decíamos, bueno, salimos en libertad y las compañeras, los otros compañeros estarán en otro lugar. No, mira, pasaron muchos años. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Fuiste querellante en uno de los juicios, del primer juicio en Rosario. Si marcás un paralelismo entre este juicio y lo que fue el juicio histórico de 1985, ¿cómo ves? ¿Qué cambió? Cambió muchísimo, digamos, porque fue un proceso de alguna gente de nuestra propia generación, de otra gente y de las nuevas camadas que conocieron después en la letra fría de los manuales, de los juicios de la Junta, y vivieron en carne propia todo este proceso de derogación de leyes y de la iniciación de los juicios que se llevaron a cabo en el caso de Rosario en el 2009 y 2010. Y la diferencia enorme es ese grado de participación, de caras nuevas, de gente joven, de esa fuerza que siempre contagia y que estimula, porque muchos de nosotros también ya cansados, ¿no?, de testimoniar en los tribunales, pero acá había una exigencia, digamos, y entonces el legado es ese, ya no nos pertenece a nosotros nuestra experiencia, sino tiene que pertenecer, digamos, a las nuevas camadas.